Así es. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy partiendo, ¿verdad?, con un resumen, como lo hacemos todos los días martes, ¿verdad? Viendo que estamos, ¿verdad?, en el libro de Mateo. Así es, capítulo 5 específicamente. Y viendo los versos del 1 al 12. Pero, volvemos a reiterar, estamos paso a paso. ¿Cierto? Así es, paso a paso, porque así es mejor, ¿verdad? Uno tiene que aprender a caminar, así, un pasito a la vez, después otro pasito, y vamos a ir viendo que vamos a avanzar más seguros, ¿verdad? Porque muchas veces muy rápido de repente nos perdemos muchas cosas, ¿ya? Así que vamos a partir el tiro con una introducción general. Hablábamos el martes pasado sobre el Evangelio de Mateo, en el cual se caracteriza por especialmente por los grandes discursos que hay dentro de este libro. Y el primero y el más importante que hablamos el martes pasado es el llamado Sermón del Monte. Claro. ¿Ya? Y que hablábamos que abarcaba, ¿verdad?, de los capítulos 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Y el discurso va dirigido principalmente a los discípulos, según los primeros dos versículos que veíamos, ¿verdad? Va dirigido a los discípulos y Jesús les quiere enseñar a estos discípulos en cuanto al carácter del reino. Recordemos que, bien como dice Pedro, verso 1 y 2, nos apuntaban, ¿cierto?, a que Jesús se centra más que nada en los discípulos, pero eso no quiere decir que solamente estaban ellos, sino que había más gente, ¿cierto?, que estaba al inicio, ¿cierto?, de este sermón, y corroboramos por la misma escritura, ¿cierto?, en los versos finales de este capítulo 7 de este libro de Mateo, que todavía estaban ahí y se maravillaban de todas estas enseñanzas. Pero el enfoque principal va a los discípulos. Así es. ¿Por qué? Así es. Bueno, porque ellos debían, ¿verdad?, anunciar el mensaje de Cristo, ¿verdad? Primero, para poder anunciar el mensaje de Cristo, estos discípulos deben entender lo que es la naturaleza, ¿verdad?, de su reino y manifestar en sus vidas el poder transformador de este rey. Claro. ¿No? ¿Ya? Entonces, aquí Cristo deja en evidencia, ¿verdad?, que el cristiano es totalmente diferente al no cristiano, ¿verdad? Claro, diferente, ¿y diferente en qué? En lo que anhelan, en su manera de hablar, en su manera de pensar, sentir, ¿verdad? Y obrar. Claro. ¿Verdad? Esas son unas cualidades importantes, ¿verdad?, de el cristiano. Es importante, en verdad, tener claro, ¿verdad?, de que Dios no hace las cosas por hacerlas. No es una cosa al azar, que tiene todo planeado. ¿Ya? No nos deja desamparados. No nos deja tirado nada. Él es fiel, ¿verdad? Él es fiel. Entonces, veamos que es imposible seguir, ¿verdad?, esta nueva manera de vivir de Jesús sin tener en nuestro interior, ¿verdad?, la nueva vida en Cristo. Así es. ¿Ya? Eso es algo Estos son unos principios éticos, son resultado de la posesión del reino. Claro. ¿Ya? Y del cambio que obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y qué interesante eso. Claro, ¿no? eso es lo que estuvimos viendo y enfatizando harto, ¿cierto? Claro. En el estudio anterior, que no teníamos que perder de vista, ¿cierto?, la cruz, porque si no vamos a pensar que estas son una especie de lista que tenemos que cumplir para poder conseguir algo o poder ganar algo, pero no es Claro. así, ¿ya? Claro. Sino que lo que se estaba enfatizando ahí, que ya por ser parte del reino de Dios, ya somos diferentes, ¿cierto? Porque Cristo mora en mí, y cuando Cristo mora en mí, como siempre se ha dicho, ¿cierto?, se nota que Cristo mora en mí, se nota en mi forma de hablar, se forma en mi forma de actuar, ¿cierto? Mis pensamientos cambian, mi forma de sentir cambia, porque es un trato, como bien decía Pedro, de Dios en cada uno de nosotros, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. Y eso obviamente va ocurriendo a medida que nos vamos sumergiendo en la palabra y que vamos siendo alumbrados con el Espíritu Santo, vamos comprendiendo la palabra y ahí nos damos cuenta de que estábamos cerrados en ciertas cosas y el Espíritu ahí nos ayuda, nos mueve, ¿cierto?, al arrepentimiento, a pedirle perdón al Señor y también a pedirle, a rogarle a su ayuda para que ya no hagamos lo mismo, sino que tengamos un cambio, ¿cierto?, en nuestra conducta. Bien. En pocas palabras, somos dependientes de Dios en todas las cosas. Nada tenemos en nuestras manos, sino que todas las cosas están en sus manos. Amén. O sea, antiguamente caminábamos en oscuridad solamente a tientas. Ahora nos
guía la luz de Dios, la luz de Jesucristo mediante el Espíritu Santo para poder entender y comprender y ver lo que realmente o cómo realmente es el mundo y cómo también es lo que nos quiere decir el Señor sobre su reino. Así es. Por eso, como bien decía Pedro, por ello primero tenemos que entender. Antes de anunciar, primero tenemos que entender nosotros, y no solamente se queda en un mero conocimiento, sino que esto se transforma, ¿cierto?, en una forma de vivir. Y así somos un testimonio vivo, ¿cierto?, del poder transformador de Dios. Claro. En medio de este mundo. Amén, así es. Dicho en otras palabras. Amén, amén, sí. Entonces, volviendo, ¿verdad?, a lo anterior, a lo anteriormente hablado, ¿verdad? Entramos, ¿cierto?, en este capítulo. Dijimos que en este sermón se trataban 6 temas principales, o sea, 6, se puede decir títulos, 6 temas principales, de los cuales ya entramos en el primer tema, y que lleva por título características de los súbditos del rey. Ahí estamos, características, ¿verdad?, de los súbditos del rey. Características que distinguen a estos, como decías tú, a los que son seguidores de Jesús, claro, o súbditos de este reino, claro, ¿cierto? Obviamente ahí hace un contraste con aquellos que no pertenecen a este reino, con aquellos que no son sus seguidores. Amén. Y así veíamos el martes pasado, ¿verdad? Y recordamos nuevamente que esta sesión de las características de los súbditos del reino se divide en 2 partes, ¿verdad? Sí, eso lo dijimos el martes pasado, ¿ya? Y estamos en la primera parte, ¿ya?, en el nuevo espíritu y la dicha de los súbditos, ¿verdad?, que es la que hoy nos convoca, ¿verdad? Pero la estamos viendo paso a paso. Paso a paso, ¿ya? Que eso vendría siendo de Mateo 5, ¿verdad?, de los versículos 3 al 12, las bienaventuranzas, pero vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Claro. No, eso no quiere decir que nos vamos a tirar directo desde el versículo 3 al 12. No. Eso no va a pasar. Eso no lo va a espere pasar. de nosotros. No, espere que nos vamos a tirar derechito nomás. No. Aquí vamos a ir viendo paso a paso todo esto. La idea es que vayamos comprendiendo, ¿cierto?, cada punto. Amén. Así Claro. es. Porque cada punto, porque es importante. Como bien decía al principio, esto se va despacito. Mejor ir dando paso a paso y así vamos a ir viendo por dónde vamos. Uno cuando come, ¿cierto?, un plato de comida no llega y ¡fa! Todo, sino que empieza cucharadita a cucharadita. Bueno, hay algunos que son más golosos y otros que son más pausados, ¿cierto? Claro, así Pero vamos a ir de a poquito comiendo. Así es. Para que no nos atragantemos con nada. No, Y después nos caiga mal. Claro, después vamos a estar ahí mal, ¿ya? Pues bien, con respecto a esto, en el estudio pasado veíamos que este sermón predicado por Jesucristo empieza con el tema rotundo, ¿verdad?, y repetitivo de la felicidad. Algo la que felicidad. el hombre anhela en gran manera, ¿cierto? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Todos quieren ser felices. Entonces, como nos damos cuenta, ¿cierto?, Jesús parte, ¿cierto?, este sermón enfocándose en eso, en el tema de la felicidad. Amén. ¿Ya? Entonces, nos podemos dar cuenta que Dios está muy lejos de ser ese aguafiesta que muchos dicen. ¿ya? Claro. Porque este Dios maravilloso, Él quiere salvar a los hombres de la perdición. Amén. Así ¿Cierto? es. Pero también les quiere dar poder para poder vivir una vida conforme a su voluntad. Y no termina ahí, sino que en esta obediencia Él nos quiere hacer felices. Él quiere que seamos felices, hermano. Pero el enfoque está en que no somos felices a la manera del mundo, sino que a la manera de Dios. Y eso es lo que estábamos viendo en parte en el estudio anterior, cuando decíamos que el mundo nos dice que son felices aquellos que están provistos, ¿cierto?, en abundancia de bienes materiales. Felices los ricos, dice el mundo. Felices los que tienen poder. Felices los que triunfan, ¿cierto? Los que tienen glamour, los populares. Esos son felices, los que son famosos, los que alcanzaron el estrellato, ¿cierto? Claro. Los que son agresivos y que no dejan que nadie les pase por encima. Los que hacen valer sus derechos. Esos son los felices que el mundo nos vende. ¿Ya? Claro. Pero no solamente el mundo nos vende eso, sino que también tenemos que detenernos ahí un poco y considerar que es el mensaje, ese mensaje del mundo hoy ha entrado a la iglesia. Así es. Y hoy hay muchos, ¿cierto?, que predican de esta forma dentro de la iglesia. Así es, Que dicen que la abundancia material, ¿cierto?, es evidencia de la aprobación de Dios. O sea, que si yo estoy siendo bendecido materialmente, eso es lo que están vendiendo hoy,
es señal de que Dios está conmigo. Y si yo tengo esta prosperidad material, si me está yendo bien en este mundo, si estoy siendo exitoso, ¿cierto? Es señal de que Dios está conmigo, señal de que Dios me está respaldando. Y entonces, hasta cuando yo logre tener todo eso y que me dé certeza a mí de que Dios me está respaldando, entonces voy a poder ser feliz. Claro. Antes de todo eso, antes que, si eso no ocurre, entonces hasta ese entonces no puedo ser feliz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos que, bueno, hemos dicho, ¿cierto?, que hay muchos que toman el mensaje, lo distorsionan para poder sacar algún provecho de las cosas. Pero también hay muchos que no quieren exponer el mensaje tal cual y omiten parte de la escritura, ¿cierto? Y lo adulteran. ¿Por qué? Porque dicen que la gente tiene tantos problemas en el día a día, están llenos de situaciones complejas, que uno se entera por acá de problemas, uno se entera por acá de problemas. Enciende la televisión, hay problemas. Enciende la radio, problemas, por todos los días nuevos problemas. Entonces, como hay tantos problemas y la gente está tan llena de problemas, entonces, ¿cómo van a venir a la iglesia a escuchar que me están enseñando de la condenación? No, entonces prefieren que bajarle el perfil. No, hermano, no hablemos de eso, ¿cierto? Pero lo que hemos aprendido hasta este entonces, y en cada una de las predicaciones, ¿cierto?, que hemos visto los días domingos, es que Jesús no ocultaba la verdad. Jesús no endulzaba el oído como muchos lo hacen hoy. Él no omitía. Y de hecho, el púlpito o el lugar donde se enseña la palabra de Dios no es un lugar para poder omitir la verdad, ¿ya? Porque no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que tenga tal persona para oír el mensaje. No sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que esa persona va a tener para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si yo estoy predicando o enseñando algo que me aparta de Cristo y que me enfoca en mis capacidades, que desde ya hemos visto que no tenemos ni una, ¿cierto? Amén. Estamos apartando a esa persona del Señor, estamos haciendo de tropiezo. La idea, ¿cierto?, es atraerlo a Cristo. Cristo no vino a entretener a nadie. Así es. Todo momento que Él predicó, Él estaba tratando con las almas. Y es lo mismo que tenemos que hacer cada uno de aquellos que compartimos la palabra. Porque este lugar, ¿cierto?, donde se enseña la palabra, donde se predica la palabra, es un lugar donde se trata con el alma de las personas. Trata con nuestras almas primeramente y posteriormente con el alma de aquellos que están oyendo, porque esto es algo muy serio, ¿ya? Y lo hemos dicho muchas veces. Es un tema de vida o muerte. Es un tema muy delicado. Estás jugando con la salvación eterna de un alma. Claro. Y con eso no se juega. Y estar entregando, ¿verdad?, un evangelio adulterado, ¿verdad?, una leche adulterada, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted come algo adulterado? Le hace mal. Termina muy mal. O sea, si ya estaba mal, termina muy mal. Peor termina. Y lamentablemente lo que acaba de decir Johanna sobre, ¿verdad?, las iglesias, ¿verdad?, cristianas que están muchas veces entregando este tipo de mensaje, que lo que hace, ¿verdad?, es que en un tiempo, ¿verdad?, van a tener que rendir cuentas. Hay un tiempo en el que se va a rendir cuentas. Y a lo mejor no quieren, ¿verdad?, también, no solamente porque no quieren que la gente, ¿verdad?, conozca la verdad y se sientan, ¿verdad?, como así, oye, pero ¿cómo me estáis diciendo esto de la Escritura? Si yo ya tengo problemas, ahora hay más problemas con lo que me estáis diciendo. Sino que también muchas veces lo hacen para, ¿verdad?, si son estas grandes iglesias donde tienen muchos feligreses o hermanos en la iglesia, ¿verdad?, no lo hacen también por un tema de que van a perder recursos monetarios, porque también lo hacen por un tema, ¿verdad?, de dinero, ¿verdad?, y que yo les llamo los mercenarios de la Escritura, que usan la Escritura, ¿verdad?, para su propio beneficio económico, ¿verdad?, y terminan, ¿verdad?, con iglesias grandes donde lo único que enseñan, ¿verdad?, no todas, dejemos claro eso, no todas, pero se ha visto mucho cómo el mensaje ha sido adulterado, cómo el mensaje, ¿verdad?, para esa alma que necesita la verdad, le están entregando una verdad a medias o una verdad falsa, que lo único que va a hacer es que esta alma siga decayendo más en su pecado. Claro, y no ve a Jesucristo. Claro, no ve a Jesucristo, sino que se ve a sí mismo como alguien que es capaz,
¿ya? Cuando la Escritura lo que más nos muestra es que lo que menos tenemos es capacidad. Sin Cristo estamos mal, ¿cierto? Entonces, Jesús venía a tratar con las almas, ¿ya? Y las almas de este contexto, al igual que el hombre de hoy, como iniciábamos, anhelan la felicidad. O sea, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Cierto? Y entonces ellos, al igual que muchos hoy en día, al igual que muchos de nosotros, si no es que porque el Señor nos ha alumbrado el entendimiento y lo podemos comprender un poco más, ¿cierto? Pero antes de esto, y muchos hoy en día así lo creen, ¿ya? Estamos convencidos de ¿qué? De que el gran impedimento para poder tener la felicidad son los problemas. ¿Ya? Los panoramas oscuros, las cosas que nos remecen. Cuando suceden esas cosas, entonces no podemos ser felices, ¿cierto? Y si el panorama cambia, entonces sí podremos ser felices, ¿ya? Pero Jesús obviamente conoce el corazón del hombre. Sabe todas las cosas que nosotros tenemos ahí, sabe lo que nosotros anhelamos y sabe también que muchas veces no entendemos las cosas, ¿cierto? Entonces por eso que Él inicia, ¿cierto?, este sermón presentándoles un tipo de felicidad que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿ya? Les presenta una felicidad que no viene de la ausencia de dificultades, no depende de las dificultades. O sea, si vienen dificultades, entonces estoy triste. No, y si no tengo dificultades, entonces estoy feliz. No, Cristo viene a presentar una felicidad diferente al entendimiento del hombre. Presenta una felicidad que se puede experimentar aún en medio del caos en el que está este mundo. Jesús les dice, y como lo hemos visto, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, que vamos a ver hoy, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son perseguidos. Amén. O sea, este mensaje es totalmente como una paradoja para el hombre, porque más que sonar como algo que me trae felicidad, suena como algo, o que alguien es infeliz y está pasando esas cosas, porque a la mente humana uno dice, pero ¿cómo una persona pobre va a ser feliz? Una persona que carece, que tiene necesidad, ¿cómo va a ser feliz en su carencia? ¿Ya? Pero ya hablamos que es una carencia espiritual, aquel que reconoce su bancarrota espiritual. ¿Cierto? ¿Cómo alguien que llora va a ser feliz si está llorando? Entonces son cosas que a nosotros no nos cuadran, porque el mensaje de Jesús, de este rey que hemos hablado, ¿cierto? ¿Ya? De este reino de Dios, este rey, el mensaje de este rey no calza con las normas del mundo. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué no calza? ¿Por qué no calza? ¿Por qué no coincide con lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, lo que nosotros creemos, con lo que nos han inyectado desde que nacimos? ¿Por qué? Porque su reino, y la misma escritura dice, que su reino no es de este mundo. Amén, así es, gloria a Dios. Es por eso que no coincide con el patrón del mundo. Su camino a la felicidad es el verdadero camino a la felicidad, hermano. ¿Por qué? ¿Ya? Porque mire, si a usted el mundo le vende, no, es que teniendo tal cosa, usted va a ser feliz. Pero lo que hablábamos también, que si yo llego a tener esa tal cosa, que yo pienso que teniéndola voy a ser feliz, voy a llegar y es como que la voy a abrazar por un momento, pero se va a esfumar. Y va a venir el mundo y le va a decir, no, es que ahora si tú tienes eso de allá, vas a ser feliz. Entonces tú vas creyendo que teniendo eso, vas a ser feliz, vas para allá, lo abrazas y nuevamente te das cuenta de que también se fuma esa felicidad. Y es fome vivir así, teniendo una felicidad que es pasajera, que se fuma así de la nada, ¿ya? Pero, y el enfoque aquí, ¿cuál es? Lo que Cristo nos está dejando aquí, ¿qué es? Que nunca vamos a encontrar la verdadera felicidad, la plena felicidad en este mundo. Y usted podrá decir, ay, pero es que ¿a dónde hay un respaldo de eso? Bueno, tenemos un ejemplo claro, Salomón. Salomón tuvo todo lo que muchos hoy anhelan. Salomón tuvo éxito, hermano. Tuvo riquezas. Salomón tenía lo que quería, ¿cierto? Tuvo sabiduría, ¿cierto? Tuvo honor. Era conocido por personajes de otros lugares, de otras naciones que venían, ¿cierto?, a visitar a Salomón. Era muy famoso Salomón, en ese tiempo que no había redes sociales, ¿cierto? ¿Ya? Pero, y también, incluso algunos podrán decir, ay, tenía muchas mujeres. Sí, también tenía éxito con las mujeres. Tenía una variedad, un abanico de colores, de pieles y de cabellos en mujeres, ¿cierto? Pero finalmente se encontró vacío, teniendo todo eso que el mundo le pudo ofrecer, ¿ya? Y lo podemos ver
en el libro de Eclesiastés, cuando una y otra vez podemos ver que finaliza prácticamente con todo es vanidad de vanidades. ¿Ya? Entonces, la felicidad que Cristo nos está mostrando acá y que vamos a ir viendo a través de las bienaventuranzas, ¿cierto? Es que esta felicidad, la verdadera felicidad, está en un nivel mucho más alto que cualquier cosa que se pueda encontrar en el mundo. ¿Cierto? Así es. En el estudio anterior habíamos hablado de que habían dos palabras que se traducían, ¿cierto?, al español como bienaventurado, y dijimos que una de ellas hablaba de algo que es interno en la persona. La otra era algo, una felicidad que me viene por cosas externas, pero esta era una felicidad interna en el hombre. ¿Ya? Esta palabra que es Macarios, que se traduce como bienaventurado aquí en este texto del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, ¿ya? Significa felices, muy felices, afortunados, dichosos, ¿ya? Y esta dicha tiene que ver con este gozo interior, que no es afectado por nada externo, hermano. ¿Por qué? Porque esta felicidad que Cristo me está presentando acá no tiene que ver con las cosas que a mí me pasen aquí en este mundo, con las circunstancias cambiantes de la vida, sino que esta felicidad está fundamentada en la persona y obra de Cristo. Amén. Ahí está lo que es diferente, hermano. Esta felicidad que me está presentando Cristo acá está fundamentada en su persona, en quién es Él y en qué es lo que Él hizo por mí. Amén. ¿Cierto? Y este gozo interno es el que inunda el corazón, no de cualquiera, sino de aquel que goza, que disfruta de la gracia de Dios por medio de quién. Ya lo dijimos, Jesucristo. Solamente aquellos son los que están con este gozo permanente que ninguna circunstancia ni nada en el mundo le puede quitar. Volvemos a lo mismo anteriormente cuando hablamos de que ¿verdad? Es todo esto que Dios trata de explicarle al hombre, de enseñarle al hombre, y el hombre no entiende porque son cosas que no son de este mundo. Y esta felicidad, este gozo que Dios quiere entregar al hombre, es algo que no existe en este mundo, y si existe es algo meramente una sombra de lo que realmente... Claro, aquí podríamos decirlo así, aquí se nos muestra como una sombra de lo que realmente es la felicidad. Es lo verdadero. Pero claro, pero ahí viene Cristo, ¿verdad? Viene Cristo y viene a entregar, ¿verdad? Y viene a entregar esta felicidad, este dicha, gozo, ¿verdad? También se puede decir, ¿verdad? Esta bendición, ¿verdad? Al hombre, que no es como la que entrega al mundo, si Él lo dice, no es como, ¿verdad? Como esta paz, no es la paz que yo les entrego, no es como la paz que les da entrega al mundo, porque esta paz viene de otro lado, de un lugar eterno, de un lugar, ¿verdad? Único. Y por eso permanece. Porque claro, aquel que nos la dio es eterno. Claro. Entonces podemos ver cómo Dios, ¿verdad? Quiere compartir, ¿verdad? Con el hombre esta alegría, este gozo, esta paz, esta tranquilidad, esta confianza que el hombre debe empezar, porque todo esto es para que el hombre confíe en Dios. Así es. ¿Ya? Entonces quiere Dios que el hombre confíe en Él. Y al confiar en Él, este gozo, esta paz, esta felicidad, ¿verdad? Va a pasar a ser algo que el hombre experimentará en su vida, o va a experimentar en su vida, y va a cambiar toda su forma y toda su percepción, ¿verdad?, de cómo veía antes el mundo. Así es. ¿Ya? Y pasamos a ser, y ahí nos damos cuenta que somos afortunados y dichosos, ¿verdad?, de poder tener esta bendición de Dios, y que todavía la tenemos, gracias a Dios, ahora en este mismo minuto todavía la tenemos. Amén, y la vamos a tener, ¿cierto? Porque aquel que nos la dio es eterno. Amén. ¿Cierto? Por eso es que nadie nos la puede quitar, porque el mundo no nos la dio, ¿cierto? Sino que Dios nos la imparte por medio de Cristo, por medio de la persona y obra de
Cristo. Es por eso, hermano, que estas bienaventuranzas, esta serie de bienaventuranzas que vemos acá en este capítulo 5, ¿cierto? Inicia con los pobres en espíritu, que decíamos ahí que no estaba ahí al azar, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Inicia con estos pobres en espíritu. ¿Y quién eran estos? Aquellos que eran convencidos por el Espíritu Santo y que se dan cuenta de su indignidad delante de Dios, se dan cuenta de su carencia, porque son pobres, no tienen los recursos necesarios, no cuentan con la justicia de Dios, ni siquiera carecen de todo recurso para poder vivir en obediencia delante de Dios, para poder vivir en santidad. Entonces, siendo convencidos por el Espíritu Santo, no confían en sí mismos ya como autosuficientes, ¿ya? Sino que ven en Cristo su única esperanza y se aferran a Él, ¿cierto? Porque ven en Él la única seguridad y la fuente de la felicidad, ¿ya? Entonces podemos ver que la pobreza de espíritu, ¿qué hace? Nos conduce a buscar el perdón y la ayuda de Dios. Amén. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y es imprescindible, ¿cierto?, tener este espíritu para entrar a este reino de Dios y poder disfrutar de toda esta serie de riquezas espirituales que el Señor tiene reservados para los que son suyos, ¿ya? Porque aquellos hermanos, usted dice, pero ¿por qué pobre en espíritu? Solamente aquellos que son pobres en espíritu pueden apreciar la riqueza de Cristo. Solo aquellos hermanos que reconocen su bancarrota espiritual, aquellos que reconocen que no tienen nada en sus manos para poder ofrecer a Dios, sino que están al debe, son los que pueden admirar a Cristo. Solo aquellos que se pueden dar cuenta de la fealdad de su pecado son los que pueden admirar la belleza de Cristo. Amén. Es por eso que inicia con estos pobres en espíritu. Y es por eso que la bienaventuranza comienza con esta actitud. Y como decíamos, ¿cierto? La humildad es la primera letra del alfabeto cristiano, como decíamos el otro día. Y ahora Jesús continúa en el verso 4. ¿Pero con qué? Con algo que también a muchos nos parece ilógico. Claro. Bienaventurados, ya dijimos que eras felices, muy felices, dichosos, afortunados. ¿Quiénes? Bendecidos. Los que lloran. Los que lloran. Usted puede decir, pero ¿cómo? No entiendo. Si son bienaventurados, si son dichosos, si son felices, muy felices, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Y si lloran, ¿cómo es que son bienaventurados? No cabe en nuestra mente, nuestro entendimiento. Ya. Dice aquí el comentarista, un comentario, ¿cierto?, del libro de Pablo Hoff. Dice: los que lloran, el Señor no nos indica el motivo de ese lloro que produce bendición y felicidad, pero es probable que sea motivado por lo siguiente. Dice uno: conciencia de nuestra propia indignidad y nuestro pecado. Y a ese quiero que le tome mucha atención. Conciencia de nuestra propia indignidad y nuestro pecado. Aquí Pablo Hoff nos está diciendo que el lloro, ¿cierto?, que nos puede estar hablando acá Jesús, es un lloro que fluye de aquel que está consciente de su propia indignidad delante de Dios y del pecado, de la fatalidad que trae consigo el pecado, la condenación que trae el pecado sobre cada uno de nosotros, ¿ya? Lo segundo que dice Pablo Hoff, dice que este lloro, los que lloran que habla acá, puede ser también por las penas y sufrimientos de los demás. Lo tercero que dice es que también se puede llorar, ¿cierto?, al ver el estado de perdición en el que se encuentra el mundo. Así es. Y también lloramos, dice, por las pérdidas de nuestros seres queridos, diferentes situaciones, ¿cierto?, que nos traen desilusiones, que nos llevan a padecer, ¿cierto?, en este mundo. Cosas que constantemente nos hacen llorar, ¿ya? Y ahora, bueno, estuvimos ahí profundizando un poco más en esto, para que también sea entendible también a nuestros hermanos que están aquí, ¿cierto?, en la transmisión, porque queremos saber a qué tipo de llanto es el que el Señor se refiere, a qué tipo de aflicción es el que el Señor se refiere acá. Aquí Pablo Hoff nos da algo como general, ¿ya? Y estuvimos viendo acá al pastor Sugel Michelén y también a MacArthur, ¿ya? Y hablan justamente de esto, pero lo separan en 3 tipos de lloro. El primer lloro es el lloro natural, ¿ya? Aquel que es producido por razones naturales. Bueno, MacArthur a este lloro le llama el lloro adecuado, en su comentario en Mateo,
ya aquí a las bienaventuranzas. El lloro adecuado. Bueno, este lloro natural o lloro adecuado, como le llama MacArthur, es como lo que nos decía el comentario de Pablo Hoff: llorar por las penas y los sufrimientos de los demás, llorar por las pérdidas, por las desilusiones, por los padecimientos que tenemos en esta vida, ¿cierto? Llorar por un dolor físico, por una enfermedad, diferentes cosas que nosotros tenemos de forma natural, ¿ya? Ahora, a este llanto no es el que se refiere el Señor aquí, ¿ya? Hemos visto ahí, muchos comentaristas apuntan a esto, de que este no es el llanto al que Jesús se refiere acá. Lo que no quiere decir que Dios no preste oído a la aflicción de los suyos, sino que la misma Escritura se nos da respaldo de que Él está pendiente de los suyos, de que Él cuida y consuela y fortalece a los que buscan su ayuda, ¿ya? Para que no se distorsione lo que estamos diciendo. Entonces ahí tenemos el primer lloro, que es el natural, aquel que viene por razones naturales, ¿ya? El segundo lloro, el segundo llanto, el segundo lamento es el pecaminoso, aquel que es producido por nuestro pecado y rebeldía contra Dios, ¿ya? Y MacArthur lo define a este lloro como el inadecuado, ¿ya? Entonces, este lloro pecaminoso o inadecuado, ¿ya? Viene de las consecuencias de nuestras malas decisiones y acciones, ¿ya? Pero aquí ahí tenemos que detenernos un poquito, porque aquí estamos hablando, hermano, de personas que se lamentan, pero no por el pecado en sí, no por su pecado, sino que se lamentan por el fruto de su pecado. Ejemplo, Caín. En Génesis 4:14 nos habla, ¿cierto?, de un episodio, Génesis 4, ahí usted lo puede buscar después, pero yo sé que se va a acordar, de cuando Caín atenta contra su hermano Abel, ¿cierto? Y luego quería esconder lo que hizo, pero ante Dios nadie se oculta y Dios lo castiga. ¿Y qué fue lo que dijo Caín delante de Dios en respuesta a este juicio que Dios le hace? Dice la Escritura que dice: grande es mi castigo. No dijo grande es mi pecado. Dijo Caín: grande es mi castigo por haber matado a mi hermano Abel. ¿Ya? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que este lloro pecaminoso, el llanto que se produce, la agonía que se produce, el lamento que se produce, es por las consecuencias que vienen de las malas decisiones o acciones que dice, ¿ya? Pero no por la acción en sí, sino por el castigo que viene después de él, ¿ya? Y el tercero, bueno, obviamente a ese no es el que se refiere Jesús. Y el tercero es el lloro espiritual, aquel que es producido por la gracia de Dios en la vida del hombre. MacArthur lo describe a este como el llanto o tristeza según Dios. Y este es el que yo les leí por segunda vez, ¿cierto? Como nos decía el comentario, ¿cierto?, de Pablo Hoff, que este es el lloro que viene de nuestra conciencia, de nuestra propia indignidad y de nuestro pecado, ¿ya? Por la obra del Espíritu Santo, cuando nos convence, ¿ya?, de nuestra realidad, de cómo estamos posicionados delante de Dios, ¿ya? Entonces, este llanto, este lamento, esta agonía, solamente la pueden experimentar aquellos que se dan cuenta de su condición, ¿cierto? Y que anhelan sinceramente la ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Anhelan pertenecerle, anhelan su salvación. Y también lo experimentan aquellos que ya le pertenecen. Aquellos que ya le pertenecen, como lo vamos a ver más adelante. Y a este tipo de llanto es el que Jesús se refiere en esta bienaventuranza. Este lloro espiritual, o este lloro o llanto, ¿cierto?, o tristeza según Dios, ¿ya? A este es el que se refiere Jesús, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado. Aquí lloramos por nuestro pecado, no como el anterior, que lloraba por el castigo. Grande es mi castigo, dijo Caín. No dijo grande es mi pecado. Este lloro, el que produce el Espíritu Santo cuando nos convence, nosotros decimos: Señor, grande es mi pecado. Para que lo podamos entender. Voy a complementar con lo que pone nuestro pastor Raúl. Dice, 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse, pero de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está más que claro. Entonces aquí podemos ver que, ¿cierto? Que esta tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para Y salvación. esto es todo obra de Dios en el corazón del hombre, Amén. ¿cierto? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de aquello que le estamos diciendo hace un momento, hermano, ¿ya? Porque dijimos que las bienaventuranzas no están en un orden al azar, no están en un orden aleatorio o casual, sino que son progresivas. Ujú. Cada una lleva a una sucesión lógica. Este pobre en espíritu que acabamos de ver en el estudio anterior y que hicimos hoy, ¿cierto? Un breve repaso de él, ¿ya? Este que fue convencido por el Espíritu Santo y que ve en Cristo su única esperanza, como ve en Cristo su única esperanza, viene a Él en arrepentimiento y fe. Reconoce delante de Dios que grande es su pecado. Entonces se derrama delante de Dios, mendigando su ayuda porque es carente, recordemos, es un pobre en espíritu. Carece de todas las cosas espirituales para poder presentarse delante de Dios. Entonces clama, mendiga la ayuda de Dios, viene delante de Él con un corazón contrito y humillado. Y sabemos que a ese corazón Dios no lo menosprecia, ¿cierto? Propicio a mí. Claro, entonces clama por la ayuda de Dios. Porque todo hombre que ha sido alumbrado por el Espíritu Santo viene a Cristo, ¿cierto? Reconociendo que es alguien que no tiene nada en sus manos, no tiene nada que ofrecer. Entonces, viendo su condición, llora y clama misericordia, clama por la ayuda de Dios, clama por perdón y salvación, ¿ya? Entonces, por eso viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Y es ahí cuando vemos el texto que nos comparte nuestro pastor, ¿cierto? Donde Pablo habla de esta tristeza, que es según Dios. Como leía Pedro, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué hace? Produce muerte. El único dolor que produce vida y crecimiento espiritual, hermano, es la tristeza según Dios. Porque esa tristeza por el pecado, es ahí el enfoque. Por mi pecado, esa me lleva al arrepentimiento, ¿ya? Y esta transmite no la idea de un llanto superficial, porque hoy día, me acuerdo cuando se hacían entierros antiguamente, no sé si hoy se seguirá haciendo, la verdad no lo sé, pero contrataban, ¿cierto?, a lloronas, ¿cierto? Y hoy podemos ver incluso muchos actores que lloran con tanta facilidad. Bueno, a nosotros cualquiera puede decir, está llorando. Nosotros no vemos el corazón, pero Dios sí. Dios, antes que el hacer, Él ve nuestro ser. Él ve el por qué hacemos las cosas y a Dios nadie lo engaña. De lo que estamos hablando acá es de una agonía interior, hermano, ¿ya? Que se puede expresar o no externamente con un llanto. Pero hay una agonía, hay un lamento, hay un clamor, hay una necesidad de aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual y que necesita a Dios, ¿ya? Sin este dolor por el pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué no hay? No hay salvación. Porque como dijimos hace un momento, jamás alguien va a poder apreciar la belleza de Cristo a menos que se dé cuenta de la fealdad de su pecado. A menos que se dé cuenta de la fealdad de su condición delante de Él. Nadie va a poder reconocer la riqueza de Cristo a menos que se dé cuenta de que está en bancarrota delante de Dios. ¿Bien? Entonces, aquí podemos preguntar, ¿usted ha sentido esa agonía por su pecado? Por fallarle al Señor, ¿cierto? A la exposición de la palabra, usted ha tenido ese sentir en su corazón de que le falló a Dios, de que reconoce que está mal delante de Él y que grande es su pecado, hermano. Bueno, ¿qué podemos decir? En Cristo hay esperanza. Amén. En Cristo hay perdón. Y en Cristo hay, ¿qué? Vida eterna. Y muchos podemos decir, sí, yo lloré de esta forma. En el momento cuando el Señor me llamó, en el momento de mi conversión, me derramé delante de Él y no lo dudo. Yo también, ¿cierto? Amén. Pero no queremos que pensemos o que usted piense o se haga la idea de que esto sucedió solamente en el momento de la conversión. De que se limita solamente a esa ocasión y que ya no va a volver a suceder. Estaríamos mintiendo si nosotros afirmamos eso.
¿ya? Porque este lloro, este lamento, esta agonía, hermano, el pueblo de Dios, como decíamos delante, o sea, lo experimentan aquellos que quieren ser parte de Jesucristo, que anhelan que Él los salve, pero también aquellos que le pertenecen ya. Este lamento lo vamos a tener todo el tiempo que estemos en este peregrinaje, en este mundo, hasta que estemos con Él en el cielo. Porque estamos gimiendo, gemimos dentro de nosotros. La misma escritura nos dice en Romanos 8:23, ¿cierto? Gemimos hasta que estemos liberados de este cuerpo pecaminoso. Cada día nos dolemos, ¿o no? Cuando le fallamos al Señor. Cuando decimos que vamos a servirle, que vamos a hacer esto, Señor, envíame a mí, heme aquí. Pero cuando llega el momento, ahí estamos negándolo 3 veces, ahí nos estamos apartando, ¿cierto? Fallamos, así somos, ¿cierto? Pero cuando pasan esos momentos, nos dolemos. Y el Espíritu Santo obra en nosotros y nos lleva al arrepentimiento, ¿cierto? A reconocer delante de Él que le fallamos y que nos ayude, nos provea, ¿cierto?, de su gracia, para que cuando venga otra oportunidad, no volvamos a cometer el mismo error. Así es. ¿Cierto? Y de hecho, hasta Pablo, ¿cierto?, habla de esta lucha interna del creyente. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en Romanos 7:19 dice así: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Todavía tenemos esta lucha con el pecado. Así que descubro esta ley, dice Pablo en el 21, en este capítulo 7. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Verso 24, Pablo dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, mediante estemos en este mundo, en este peregrinaje, ¿cierto?, hasta que estemos con el Señor, vamos a estar en esta lucha. Por la gracia de Dios, muchas veces vamos a salir victoriosos, pero hay otras ocasiones que vamos a caer y vamos a fallar. Pero ahí está el Señor para ayudarnos, para sustentarnos, para capacitarnos y ayudarnos a que cuando se presente otra vez, otra ocasión, quizás podamos salir bien parados, ¿cierto? Ahora, no podemos ocultar nuestro pecado. Eso es algo que tenemos que tener claro. Entre nosotros nos podemos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar, ¿ya? Por ejemplo, en una ocasión especial, cuando David peca, incluso el salmista dice: cuando callé se envejecieron mis huesos, ¿cierto? Y el que oculta su pecado, ¿cierto?, no va a prosperar, ¿ya? Hay muchas veces que en los salmos se nos hace alusión a esto. Y David, por ejemplo, en el Salmo 32, del verso 3 al 5, él declara, ¿cierto?, que luego de que él dejó de ocultar su pecado y que lamentó su pecado y confesó su pecado delante de Dios, él pudo decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y esta es la marca que distingue a aquellos que son adoradores de Dios, de aquellos que buscan de Dios, aquellos que quieren agradar a Dios. Y obviamente volvemos a recalcar, no es por nuestra fuerza, sino que siempre es Dios ayudándonos en medio de todas las cosas. Así ¿Cierto? es. Así es. Entonces, hermanos, esta tristeza que es según Dios, que hemos estado hablando acá, produce el perdón de Dios y trae consigo la felicidad de Dios. No sé si lo vuelvo a repetir. Esta tristeza que según Dios produce el perdón de Dios y trae consigo la felicidad de Dios. No es como el mundo le dice. Quizás muchos le han engañado y le han dicho, o incluso usted mismo se miente a sí mismo, diciéndose a la manera del mundo: no importa, echa todos tus problemas en una mochila, échalos atrás, ocúltalo. Pero tú aparentas, sonríe,
Que nadie te vea triste, que nadie vea que estás vacío, sino que sonríe. Hay hasta una canción de un cantante cristiano, funky, que habla, ¿cierto?, acerca de esto, que se llama Disfrazado. Que dice que muchos viven disfrazados, ¿cierto?, mostrando una apariencia, ¿cierto?, al mundo. Se sacan una fotito, dice, pero ¿cuánto dura esa felicidad? Un poquito. Mientras lo que dura, ¿cierto?, mientras le comentan y le dicen cosas, oh, qué bueno que te esté yendo bien, qué bueno que lograste esto, otro. La misma canción esa dice, el yate es mío, la casa es mía, pero por dentro no hay nada. Y es lo mismo que sucede. Muchos muestran una apariencia, sobre todo a través de redes sociales, de que no necesitan nada, de que lo tienen todo. Pero lamentablemente aquí la Escritura nos deja en evidencia de que tú puedes tener todo lo que quieras en este mundo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Cristo no te dice que ocultes tus pecados. Cristo no te dice que vivas de apariencia. Cristo te dice, confiesa tus pecados, lamentate por Él y ven delante de mí. Porque el que dice que no ha pecado, está mintiendo, es mentiroso. Y hace mentiroso también a Dios, porque todos somos pecadores. Así es. De una u otra forma estamos equivocándonos continuamente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros venimos delante de Él, en arrepentimiento y fe, reconociendo que grande es mi pecado, ¿cierto? Cuando lo hacemos y experimentamos este perdón de Dios, entonces viene consigo también esta felicidad de Dios, esta bienaventuranza. Y es así que nosotros podemos reír genuinamente, podemos reír de manera verdadera, de manera auténtica, no a la manera del mundo, que solamente vive de caretas o apariencias y por dentro no hay nada. ¿Ya? Lo que se nos deja en evidencia acá, hermano mío, es que el pecado y la felicidad están totalmente incompatibles. Si existe el pecado, jamás va a haber esta felicidad. Si usted quiere esta felicidad, pero no quiere confesar, reconocer su maldad, no la va a poder experimentar. Donde existe el uno, no existe el otro. A menos que el pecado esté perdonado y eliminado por medio de Cristo, a menos que eso ocurra, va a haber felicidad. Pero si no ocurre, esa felicidad está bloqueada para usted. Es por eso que muchos dicen, oh, pero si tengo todo, no tengo necesidad de nada, pero no sé por qué, pero no soy feliz. Es por eso. Porque está el peso de su pecado ahí. Como vuelvo a decir lo que decía David en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y como resultado de este llanto, de este lloro según Dios, viene el consuelo. Como completamos acá en el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es por eso que son bienaventurados. Es por eso que somos bienaventurados. Y no es el llanto lo que nos bendice, sino que es Dios. Amén. Amén, amén. Así es. Bueno, poco lo que uno puede agregar a toda la definición que acaba de decir Ivana. Yo creo que está claro, que ya ahora entendemos bien, ¿verdad? Este lloro, ¿verdad? Este lloro que el cristiano tiene en su vida, ¿ya? Un lloro que es, porque vimos tres tipos de llanto, tres tipos de lloro, ¿verdad? Pero hay uno que es agradable a Dios. El lloro según Dios. El lloro según Dios. Y que lo produce el Espíritu Santo. Y que, claro, su convencimiento. y que lo produce, claro. Ni siquiera es algo que nosotros podamos... Claro, con nuestra que nazca fuerza, de nosotros. claro, con nuestra fuerza que nazca de nosotros. O sea, seguimos viendo que necesitamos a Dios. O sea, Él nos alumbra, nos convence. Él es el que, como bien hablamos al principio, ¿verdad?, sobre la luz de Dios mediante el Espíritu Santo, alumbra nuestras vidas, ¿verdad? Y nos va enseñando el camino, y nos va mostrando este mundo, y cada vez Dios nos va ayudando a descubrir este mundo. Y nos damos cuenta que este mundo no nos hace bien, que este mundo cada vez nos ataca más,
y nos quiere ver más y cada vez más hundidos en el lodo del pecado, en el lodo de la maldad, ¿verdad? Ahí, en ese lugar nos quiere. Pero como vemos, Dios, en su infinito amor, misericordia y sabiduría, porque su sabiduría es infinita, nosotros no conocemos ni siquiera la punta de un lápiz, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Y lo poco que nos puede revelar por medio de su palabra, ¿verdad? Muchas veces lo entendemos mal, como bien decía, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor porque Él está atento a nosotros, está atento a nuestro llanto, está atento a nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Está atento a aquel corazón contrito y humillado, ¿verdad? El resultado de este llanto, como veíamos según Dios, es el consuelo. Ellos recibirán consolación, o sea, nosotros recibiremos consolación. En medio de toda situación que nos acontezca, Dios nos da seguridad, hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Claro, hay una seguridad, hay una confianza en Cristo. Amén. Por eso son bienaventurados, por eso somos bienaventurados. Ya, entonces, no es el llanto lo que bendice, hermanos, no es el llanto, sino el consuelo de Dios es el que bendice. Amén. MacArthur nos deja acá un comentario que dice: cuando nuestro llanto sube hasta el trono de Dios, su consuelo inigualable e incomparable desciende de Él por medio de Cristo y llega hasta nosotros. El nuestro es el Dios de toda la consolación, que siempre está dispuesto a suplir nuestras necesidades, amonestando, compadeciéndose, alentando y fortaleciendo. Dios es un Dios de consolación. Cristo es un Cristo de consolación. Y el Espíritu Santo es un Espíritu de consolación. Como creyentes tenemos el consuelo de toda la Trinidad, dice MacArthur, ¿verdad? En este comentario que está muy, muy bueno. Esta alegría, este gozo, esta consolación la podemos disfrutar ahora ya, ¿verdad? Ya la podemos disfrutar. Pero tendrá un cumplimiento total o pleno, como decíamos, ¿verdad? Nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí está la felicidad, esa sombra de la felicidad, pero Dios trae la verdadera felicidad, ¿verdad? El verdadero gozo. Pero también vamos a llegar a ver, a sentir ese cumplimiento total. A plenitud, ¿verdad? Nos vamos a ver cara a cara. Cuando estemos con Él. Cuando estemos, ¿verdad?, delante de nuestro Señor. Claro, ¿verdad? cara a cara allá. En el estado celestial, como se dice, en el estado eterno celestial, ¿ya? Él enjugará, ¿verdad? Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos, dice Apocalipsis 21:4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Bendito nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Nos deja claro, ¿verdad?, mediante su palabra, que todo, ¿verdad?, todo lo que deja, ¿verdad?, y todo lo que nos entrega en su escritura es para bien de nosotros. Y Dios no necesita ayuda, lo que necesitamos ayuda somos nosotros. Claro. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. ¿Usted cree que Dios nos necesita a nosotros para su reino? No, Él nos está invitando, ¿verdad?, a su reino, a compartir con nosotros su reino. Como hablaba nuestro hermano Matías en la predicación del domingo antes pasado, cuando hablaba Cristo ahí y le decía al Padre: la gloria que tú me has dado, yo la comparto con Él. Yo la comparto. O sea, tú me has dado una gloria y yo la comparto con ustedes para que ellos puedan también tener esa gloria en mí. Y también puedan ellos, así como yo, dice Cristo, como yo soy uno contigo, también ellos puedan ser uno conmigo, hablando sobre la unidad. Esa unidad que Él logró en la cruz. Que logró en la cruz.
Entonces, como vemos, Dios constantemente nos está compartiendo, ¿verdad?, su reino, está compartiendo, ¿verdad?, e invitando a este reino eterno, celestial, que no merecíamos, por medio de Jesucristo. Y ahí volvemos de nuevo a Jesucristo. Porque sin Jesucristo no habría esta invitación, no estarían abiertos los brazos de Dios para poder tener esta invitación a compartir, ¿verdad?, este gozo, esta consolación, ¿verdad?, esta felicidad, esta bendición de Dios. No podríamos. Todo es por medio de Jesucristo y por la voluntad de Dios para los hombres, para beneficio de los hombres, es que nosotros estamos aquí, ni siquiera es por nuestra fuerza. Amén. Es por voluntad de Dios, es por el querer y el hacer de Dios. Siempre Si eso gloria, es la gloria de Él, por eso que... Aunque muchos se lo atribuyen a ellos mismos. Claro, si nosotros... Cuánta paciencia tiene el Señor con cada Pero uno de nosotros. pero si Salomón estaba lleno de gloria, tenía todo. Tenía todo. ¿Y qué dice al final? Vanidad de vanidades. O sea, todo esto no sirve. No, chao, no sirve. O sea, Es una mentira. como siempre decimos, no es que sea malo tener, sino que el enfoque está en poner en esas cosas tu Claro. esperanza, poner en ti, en tus capacidades, tu esperanza. No, porque cuando hablábamos, ¿cierto?, de los pobres en espíritu, cuando decían muchos, no, es que solamente los pobres van a ser ricos, entonces los ricos ya están condenados desde ya, que solamente los pobres son los que van a ser salvos. No, porque hablábamos, ¿cierto?, de que Pablo le hablaba a Timoteo, ¿cierto?, diciéndole que a los ricos mandara a que no pusieran su confianza en la riqueza, sino que solamente en el Señor Jesucristo. Claro. Muchos ricos también se rindieron a Cristo, ¿cierto? Así que en eso no, o sea, en el dinero, como muchas veces se ha dicho, no es malo, sino que el amor al dinero es ahí ya cuando empieza el problema, Claro. ¿cierto? Claro. Es que todo lo que el hombre, o sea, todo lo que Dios le entrega al hombre, el hombre, por el solo hecho de vivir en pecado, lo corrompe. Ya todo lo distorsionamos, Todo lo lo corrompe. entendemos mal, Todo lo corrompe. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo hasta para orar, y para lo que vamos a decir. O sea, sin también. para todo necesitamos instrucción, incluso hasta para usar el champú. Por algo el champú trae instrucciones, como muchos dicen. Necesitamos la instrucción de Dios, Ahora que hermano. usted no lo lea, bueno, esa es otra cosa. Pero ahí Porque está. hay muchos dicen, no sé, yo sé, listo. No, si me entraron a los ojos, ¿qué hago? Si me entró a los ojos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí está la instrucción, si usted le eche esa No, agüita, ahí. eche esa agüita. ¿Verdad? No, ni yo la instrucción. Entonces, Todo tiene instrucción. todo tiene una También instrucción. nuestra vida tiene una instrucción. Por algo Dios deja ¿Quieres ser su feliz? palabra. Claro. Volvemos ahí. ¿Quiere tener la felicidad plena? ¿Quiere ser feliz, muy feliz, dichoso? Venga Cristo, hermano. Porque ahí hay plena seguridad, ahí hay todo. Hay salvación, hay todo. Dios nos ha colmado de bien, hermano. O sea, nosotros no merecíamos nada, pero si usted se pone a considerar las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor, o sea, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino, se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida en obediencia de principio a fin, dio su vida en la cruz por usted, por mí, por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y ahora estamos llenos de bendiciones espirituales, ¿cierto? O sea, más que muchos dicen, no es que Dios es un aguafiesta, está muy lejos de ser ese aguafiesta, no es que Dios me prohíbe tantas cosas. Es porque Él conoce que esas cosas nos hacen mal, ¿cierto? Porque Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que disfrutemos de esta felicidad, pero obviamente solamente está en Cristo. Aquí en el mundo, nada. Aquí las cosas se fuman. Como les decía hace un momento, si usted quiere encontrar la felicidad en algo, pone su esperanza en algo en este mundo, en el momento en que usted lo tenga en sus brazos, se le va a esfumar. Se le va a esfumar, hermano. Aquí las circunstancias cambian, ¿ya? Pero en Cristo está la verdadera seguridad. Es por eso que la Escritura dice que Él es el camino, Él es la verdad y solamente Él es la vida. Y hoy la Escritura nos llama, ¿cierto?, a poder reconocer delante de Dios que fallamos, a reconocer, ¿cierto?, que grande es nuestro pecado y que somos carentes de cualquier cosa que nosotros le podamos ofrecer a Él. Necesitamos rogarle a Él por su ayuda.
clamarle a Él por su inmensa misericordia. Y sabemos que su misericordia se renuevan cada mañana. Y aquí podemos ver, hermano, que el mensaje cambia rotundamente. Si bien la Escritura nos dice que tenemos tres cosas, ¿cierto?, que nos hacen lucha. El mundo, Satanás y nosotros mismos, ¿cierto? Y hay muchos que evaden responsabilidad y dicen, no, es que fuera Satanás. Le echan la culpa al enemigo, cuando nosotros mismos tenemos una batalla interna y la Escritura nos llama, ¿cierto?, a confesar, a reconocer nuestro pecado. No echarle la culpa a otro, que lo podemos ver desde el principio. ¿Qué te hizo pecar? No, fue la serpiente. Nosotros somos así, siempre queremos evadir nuestra responsabilidad. Pero aquí el Señor no nos dice eso. No andemos a la manera del mundo, nos dice reconoce tu pecado, reconoce tu falta, reconoce que grande es tu pecado. Y clama delante de mí, ven delante de mí, humíllate, ven delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dice Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos el mal, limpiarnos de toda maldad. Y como dijo el salmista, bienaventurado aquel, ¿cierto? Como nos decía acá en el Salmo 32, bienaventurado aquel, ¿cierto?, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí está la verdadera, ahí parte esta felicidad, ya estar aliviado. Ahí hay una verdadera riqueza, hermano, un verdadero descanso. Ahí van a hacerle una sonrisa genuina, no falsa, porque ahí realmente con el Señor estamos bien. Amén, así es. Gracias al Señor. Le damos la gloria y la honra a Él por poder haber transmitido, ¿verdad?, por estos medios, por tener este internet, ¿verdad?, esta aplicación para poder llegar, ¿verdad?, a sus hogares o en el lugar que se encuentren. Gracias al Señor, está para eso, tenemos que darle gracias al Señor. Porque, bueno, si sabemos usar bien, ¿verdad?, las herramientas que hay dentro de la tecnología, ¿verdad?, Hasta para eso lo necesitamos. tenemos que ver que primero Dios, ¿verdad?, nos ayude. Amén. A poder usar esas herramientas. Así que le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor por ustedes, por los que nos han acompañado, por los que nos van a ver. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas.